A continuación, hablaremos acerca de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1 o los agonistas GLP-1. Pero antes que nosotros hablemos de esta familia de fármacos, es importante que nosotros conozcamos qué son las hormonas incretinas y cómo estas actúan en la liberación de insulina por las células beta pancreáticas y la posterior utilización de esta insulina en la mejoría en la captación de glucosa a nivel muscular, a nivel hepático y a nivel del tejido adiposo. Cada vez que nosotros comemos, especialmente carbohidrato, estos se descomponen en nuestro sistema digestivo y la glucosa se absorbe especialmente a nivel del intestino delgado. En el intestino delgado existen dos tipos de células, que son las células L y las células K, que son las que liberan estas hormonas incretinas, que es la GLP-1 o también denominado péptido similar al glucagón 1 y la hormona incretina GIP, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Estas hormonas incretinas van a actuar sobre las células beta y las células alfa del páncreas. A nivel de las células beta van a estimular que haya liberación de insulina y a nivel de las células alfa van a estimular que disminuya la liberación del glucagón, lo que va a generar una disminución de la producción de glucosa. Pero ahí mismo en las vellosidades del intestino hay otra enzima que es la dipeptidilpeptidasa 4 que se encarga de inactivar el efecto de estas incretinas. Y vamos a ver que existen otros fármacos que vamos a hablar más adelante, que son los inhibidores de esta enzima de la dipeptidilpeptidasa 4, que va a evitar que esta enzima pueda inactivar estas incretinas. Aquí también podemos ver en el segundo esquema que a nivel de lo que son las microvellosidades del intestino, específicamente duodeno y yeyuno, hay una liberación del GLP-1 activo, pero que estas enzimas de PP4 van a inactivar este GLP-1. Pero cuando se utilizan fármacos como estos inhibidores de esta enzima, va a permitir que este GLP-1 haga su acción sobre las células beta y las células alfa del páncreas, aumentando la secreción de insulina y disminuyendo la secreción de glucagón. Ahora que ya discutimos el efecto de las hormonas incretinas sobre las células beta y alfa del páncreas, pasaremos a hablar sobre los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1 o los agonistas del receptor GLP-1. Estos fármacos se administran principalmente por la vía subcutánea y se pueden aplicar en el abdomen, en el muslo, a nivel del brazo, y dependiendo del fármaco pueden usarse de forma diaria o semanal. Algunos ejemplos de estos agonistas incluyen la exenatida, la liraglutida, la semaglutida, que también se conoce con su nombre comercial de Ozempic, y también tiene una formulación vía oral. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Los agonistas GLP-1 actúan imitando una hormona intestinal llamada GLP-1, que es una de las hormonas incretinas que discutimos previamente. Estas se unen a su receptor a nivel de la célula beta del páncreas, activando una proteína G que aumenta los niveles de AMP cíclico. Esto activa a su vez vías intracelulares que permiten que haya entrada de calcio, y ya sabemos que cuando hay entrada de calcio esto permite que haya liberación de insulina de la célula beta del páncreas. Pero lo más importante es que este efecto depende de los niveles de glucosa en sangre, por lo que solo hay liberación de insulina cuando los niveles de glucosa están elevados. Además, otro de los efectos principales es que disminuyen la secreción de glucagón por medio de las células alfa del páncreas y retrasan el vaciamiento gástrico, aumentando la saciedad, y es por eso que uno de los efectos secundarios es la disminución del peso. ¿Cuáles son las características clínicas de estos fármacos? Estos pueden llegar a disminuir los niveles de hemoglobina glicosilada entre un 0.5% hasta un 1.5%. También está su contribución en la pérdida de peso, pueden llegar a disminuir el peso corporal entre un 5
a un 10% y no hay riesgo de hipoglicemia, por lo que ya mencioné previamente, de que esto sí aumenta la secreción de insulina, pero solamente cuando los niveles de glucosa están elevados. Pasaremos a hablar sobre los efectos adversos más importantes. Los primeros son los síntomas gastrointestinales clásicos: náusea, vómitos, aumento de la sensación de saciedad, que eso se produce por el retraso del vaciamiento gástrico, como ya lo mencionamos. Pero otros efectos más importantes son el potencial riesgo de pancreatitis. Por eso estos fármacos deben evitarse en pacientes que tienen antecedentes de pancreatitis crónicas, y hay que vigilar a esos pacientes por dolor abdominal intenso. También ha habido una asociación con el cáncer de páncreas, aunque no hay evidencia definitiva de causalidad. Hay también un potencial riesgo con el cáncer medular de tiroides, que esto se ha hecho más en estudios con animales más que en seres humanos. Pero existen ciertas contraindicaciones. En pacientes que ya tienen trastornos de motilidad gastrointestinal no se deben administrar estos fármacos. Tampoco, como ya lo mencioné, se deben administrar en pacientes con pancreatitis crónicas o antecedentes familiares de tumores pancreáticos, y obviamente tampoco se administran en pacientes con antecedentes de cáncer medular de tiroides o el síndrome MEN2.